No, todavía no. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Entonces, pues voy a parar el micrófono y pues arranca Joaquín y luego pues nuestro grupo con la exposición. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta partecita que quedó pendiente de mi equipo, para que ya pueda pasar el equipo 6 y 7 con su participación respectivamente. Y bueno, las últimas diapos se vieron muy rápido, así que me gustaría retomarlas así, nada más como un recordatorio. Nos quedamos en la Carta de Ottawa, que se había elaborado durante la primera conferencia para la promoción de la salud en 1986 en Ottawa, Canadá, dirigida hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000. Esta se había elaborado de acuerdo a la conferencia que se había realizado en Kazajistán, Alma-Ata, en la cual se recababan los principales problemas de la salud en los países de primer mundo y muy poquitos en el tercer mundo, por lo que era algo que iba en contra al objetivo de salud, que pues, era salud para todos en el año 2000. Realmente solo se tomaban en cuenta la participación de países de primer mundo. Y bueno, ¿qué era lo que incluía la Carta de Ottawa? Eran los prerequisitos para la salud: la paz y la educación, la vivienda digna, alimentación y un ecosistema estable, y la equidad y justicia social. Y la última parte, que era muy interesante de la carta, era la llamada a la acción internacional, en la cual se hacía una convocatoria a distintos países para que juntos pudieran establecer programas, lineamientos y estrategias dirigidas a la promoción de la salud, y con esto evitar los principales problemas o los problemas primordiales encaminados a reducir la salud. Recordemos que la promoción de la salud es para mejorar o mantener la salud. Y bueno, la última parte que faltó es educación para la salud. Realmente la definición es algo corta, y el Instituto Nacional de Rehabilitación nos dice que es un proceso de educación y participación con el fin de adquirir conocimientos y actitudes para la defensa de la salud individual. Prácticamente eso es en que el individuo, el paciente o la familia del mismo adquieran los conocimientos y actitudes, así como hábitos básicos para la promoción de la salud. Esto va a tener como objetivo que los individuos adquieran formas de vida saludable, reducción de conductas de riesgo y, por ejemplo, como lo que es el trabajo. A veces hay condiciones de riesgo en los trabajos que, si bien puedes tener una vida muy ejemplar, pero el hecho de que tu trabajo implique cierto riesgo, por ejemplo, en una obra de construcción, pues eso ya te resta calidad de vida. Y bueno, ¿cuál es realmente el objetivo, por ejemplo, cuando se establecen las campañas para la promoción de la salud, los mesas donde se brinda información, los talleres como los de salud sexual? Pues es el conocimiento general de la población respecto a enfermedades, tratamientos y cuidados personales de cada paciente. Y algo muy interesante de esto, que es la educación no formal. Es decir, a los asistentes no se les da una constancia ni tiene valor curricular sobre ellos. Bueno, ahora los dos factores fundamentales de la educación para la salud. Bueno, pues sabemos que necesitamos a alguien que eduque, una persona activa, y una persona pasiva, que va a ser la que va a aprender. A final de cuentas, la persona pasiva pues adquiere conocimientos, por lo que eso es una cadena: activo, pasivo. El pasivo se convierte en activo y sigue enseñando a personas que son pasivas. Y ya por último, pues están los métodos de educación para la salud. Este puede ser directo e indirecto. El directo va a implicar una cercanía espacial entre el educador y la persona que se está educando. Es decir, son las pláticas que podemos encontrar, por ejemplo, en un auditorio en el cual hay un ponente, o por ejemplo, bueno, esto realmente debería ser una clase en la cual el profesor le enseña a los alumnos, y fundamentalmente mediante la palabra. Ahora, el indirecto. Este es el mensaje que va a llegar al sujeto o la población mediante medios técnicos, ya sea un ordenador, la televisión, la radio, los flyers que puedes ver pegados en las clínicas o los módulos de atención, o por ejemplo los folletos que reparten cuando hay las campañas de promoción para la salud. Así que es la única forma de diferenciar directo e indirecto. Y es todo. Así que, bueno, ya Milton, puedes preparar tu expo. Antes de preparar eso, observaciones. Educación a la salud, promoción a la salud, ¿sí? Y todos los compromisos que se han hecho, ¿sí? A través de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, para llevar de manera integral objetivos, metas, prioridades
de salud o de políticas de salud pública en los países, ¿ok? Se han encauzado a través de este tipo de documentos. La Carta de Ottawa, Salud para Todos al año 2000. Y si ustedes revisan, ¿sí?, cuántos de esos objetivos se cumplieron bastante pocos, ¿eh? Y los cumplieron solamente algunos países, ¿ok? Entonces es muy importante que sepan que existen formas de alineación para objetivos comunes, difíciles de cumplir. Entonces, esto que Joaquín les menciona es muy importante que ustedes lo conozcan y que lo tomen en cuenta también en su visión como médicos. También es muy importante tomar en cuenta que lo que hablamos, los pilares, ¿sí?, para la práctica médica, ¿sí?, están en la historia natural de la enfermedad, ¿sí?, en la promoción a la salud, en la educación a la salud y en la triada epidemiológica. No olviden eso, ¿de acuerdo? Puntos principales y puntos de examen. Siguiente, por favor, Milton. Claro, doctor. Ahorita iniciaría el equipo número 5. Sí. Sí, el equipo número 1 que está programado para hoy. Donde está Paula y... Sí, ahorita comparto las diapos. Necesito que agoten cualquier duda que tengan, que no se queden con ella. Estamos para contestarlas. Milton está también y Andy para eso. Y entre todos podemos comunicarlos. Y obviamente yo estoy acompañándoles, estoy junto a ustedes. Cualquier duda la hacemos válida, la discutimos y encontramos una respuesta. ¿De acuerdo? Claro, doctor, gracias. ¿Me confirman que se ve la diapo? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias, Noé. Ok. Te aviso y le cambias, ¿no? Va. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. El día de hoy pues vamos a exponer 3 objetivos de epidemiología, que es la reseña histórica de las enfermedades prevenibles por vacunación, el enfoque epidemiológico de causalidad y los criterios de Bradford, Hill e inferencias estadísticas y riesgo. Y pues bueno, el equipo está conformado por Miguel Alfaro, Liliana Argáez, Paula Córdoba, Eduardo Escalante, Moisés Romero y su servidora Dania Costa. Siguiente, por favor. Ok, bueno, pues yo voy a comenzar con el primer objetivo, que es, como les comentaba, la reseña histórica de las enfermedades prevenibles por vacunación, específicamente en los siglos XIX y XX. Siguiente, por favor. Y para comenzar, voy a exponer los antecedentes históricos, que son los que van a dar pie a que se empiecen a crear las vacunas. Siguiente, por favor. Ok, bueno, pues como varios sabemos, en el siglo XVIII era una época en la cual obviamente no habían recursos médicos para tratar varias enfermedades, ni mucho menos para prevenirlas. Entonces las enfermedades que se daban, por ejemplo, de las más conocidas como la viruela y el tifo, eran muy comunes y desafortunadamente letales. Pero bueno, esto es como el contexto de esa época. Pero el primer acontecimiento histórico que tenemos es en 1721, que se da la primera virulación inglesa. La virulación es un proceso que en esa época se empezó a dar en Turquía, en la cual se seleccionaba a un paciente que estuviera infectado por viruela humana, pero se buscaba que estuviera nada más levemente infectado. Y como podemos ver en la imagen, pues en la viruela le salían pústulas a las personas. Entonces lo que hacían era extraer líquido de una de esas pústulas y ese líquido se iba a aplicar en incisiones que se realizaban en la piel de una persona sana. Entonces aplicaban el líquido y la persona se infectaba pues levemente en teoría de la viruela, pero una vez que sanaba pues técnicamente ya estaba protegido contra la viruela. Pero, bueno, y esta primera virulación la realizó Lady Mary, le pidió a un doctor que le hiciera a su hija de 2 años, pero este proceso obviamente tenía sus
sus defectos, ¿no? De hecho, no fue tan popular por dos razones. La primera era que obviamente esto no es una vacuna, entonces las personas que se realizaban este método de virulación también podían contagiar a más personas, a diferencia de lo que pasa con las vacunas. Y la segunda razón era que obviamente no existía algún método de cuantificar, por ejemplo, qué tan enferma estaba una persona. Entonces podían seleccionar, por ejemplo, de esta persona que está levemente infectada, pues le vamos a extraer el líquido de su pústula, pero podía ser en realidad fueran fases tempranas de la enfermedad y pues en realidad estuviera más grave el paciente. Entonces eso ocasionaba que a las personas que se les hacía la virulación, la enfermedad fuera demasiado grave y morían. Entonces, básicamente esto fue el primer acontecimiento, pero no fue de tanto impacto. El que fue básicamente el nacimiento del proceso de vacunación fue en 1796. Edward Jenner, que es el conocido como padre de las vacunas, descubre que se puede proteger contra la viruela, pero de una forma mejor que como se daba con la virulación inglesa. Entonces, Edward Jenner escuchó que las señoras, las lecheras que le sacaban leche a las vacas, ellas decían que como ellas se habían infectado de viruela vacuna, ellas ya no podían ser infectadas por viruela humana. Como que eso les había dado cierta protección. Entonces Edward Jenner, al ver eso, dijo, pues lo voy a investigar. Entonces hizo un experimento en James Phipps, que era un niño de 8 años. Lo que hizo fue tomar, porque cuando a las personas les daba viruela vacuna, solo les salían pústulas en las manos y si acaso se extendía un poco más en su cuerpo, pero obviamente no era algo tan grave como la viruela humana. Entonces lo que hizo Edward Jenner fue que igual, prácticamente es el mismo proceso de la virulación, le extrajo el líquido a las pústulas de las manos de las lecheras, pero como les mencionaba, esta era viruela vacuna, no humana. Entonces al aplicárselo a James Phipps, tuvo como, se sintió mal unos días, pero después de eso se recuperó. Y ahora sí, Edward Jenner le volvió a aplicar los patógenos, pero ahora de la viruela humana, y se dio cuenta de que ya el niño no se enfermó. Entonces, básicamente, pues su experimento fue exitoso porque sí se creó una protección contra la viruela y no era letal como podría llegar a ser como fue la virulación inglesa. Entonces, prácticamente lo que pasó en el siguiente casi siglo completo, la mayor parte del siglo XIX, fue que este experimento se empezó a dar como un tipo de vacunación. Obviamente no eran vacunas en sí, pero se realizaba este proceso a varias personas. O sea, sí tuvo como un auge de popularización. Y pues bueno, pero la primera vacuna de laboratorio que se creó fue en 1879, o sea, casi poco menos de un siglo después, y fue por Louis Pasteur y fue la vacuna del cólera aviar. O sea, en realidad Louis Pasteur no estaba buscando hacer la vacuna, él estaba investigando sobre el cólera aviar y sacaba dosis de patógenos y las inyectaba en pollos y registraba qué tan letal era la enfermedad y qué tan rápido se diseminaba. Pero hubo un día que le dijo a su asistente que le tenía que inyectar unas dosis a los pollos, pero pues al asistente se le olvidó y salieron de vacaciones. El punto es que cuando regresaron, pues todavía las dosis seguían ahí, entonces el asistente dijo, pues bueno, se las voy a poner. Y le pusieron esas dosis a los pollos, pero bueno, en unas diapos más les voy a explicar cómo se crean las vacunas, pero básicamente uno de los pasos para la creación de las vacunas es que se tienen que crecer y cosechar los patógenos. Entonces prácticamente en este mes de vacaciones que tuvieron, pues eso pasó. Entonces al inyectar esas dosis a los pollos, pues igual a los pollos les pasó lo mismo que a James Phipps. O sea, tuvieron unos días en los que se sintieron mal, o sea, estuvieron con síntomas, pero no se enfermaron gravemente y después de eso se les pasó. Entonces Louis Pasteur, después de un tiempo,
les inyectó más dosis de cólera, pero ya no les pasaba nada a los pollos. Entonces es así como surge la primera vacuna. Pues, siguiente, por favor. Y pues básicamente lo demás que pasó en los siguientes años, no se los voy a leer todos porque es mucho, pero básicamente de 1880 aproximadamente 1940 más o menos, fue la época en que se empezaron a crear vacunas específicas, ¿no? Que si de tuberculosis, que si de rabia, difteria, tifoidea, etcétera. Y en esos años que les comento es que se crearon estas vacunas y se realizaban pruebas, ¿no? Primero en animales, y si daba frutos, o sea, si sí resultaba exitoso, ya se tenían que someter a una autorización, obviamente para seguridad de los humanos, y ya después se aplicaban en los humanos. Y más o menos de 1960 para la actualidad es que ahora nada más se dan de las vacunas ya existentes mejoras, y si acaso se crean vacunas nuevas dependiendo de las necesidades que tenga la humanidad en ese momento. Por ejemplo, ahorita sabemos que en 2020 la vacuna que está teniendo más relevancia pues es contra el COVID-19. Siguiente, por favor. Y pues como les comentaba, que les iba a mencionar cómo es que se crean las vacunas actualmente. Entonces todo eso que les acabo de mencionar, los antecedentes históricos, es lo que nos lleva hoy en día ya a tener un proceso bien estipulado con pasos para que se creen las vacunas. Y el primer paso, son 5 pasos. El primer paso es que se tiene que generar el antígeno. ¿Qué significa esto? Que se tiene que cosechar y crecerlo. En el caso de los virus, por ejemplo, como está en la imagen de la izquierda, se crecen en diferentes tipos de células. Esa que pueden ver es un embrión de pollo. Pero en este paso lo que se busca es que mediante un medio de crecimiento se puedan... Siguiente, por favor. El segundo paso es la liberación y el aislamiento. Pues básicamente una vez que ya hayan crecido los patógenos y sean suficientes, se van a aislar, y esto significa que pues, se van a retirar del medio en el que están creciendo, pero cuando se aíslan obviamente también pueden haber infiltradas proteínas y otras partes del medio de crecimiento que hayan quedado restantes. Siguiente, por favor. Lo que nos lleva al tercer paso, que es que la purificación, que es que todos estos restos del medio de crecimiento que quedaron, pues se eliminan. Siguiente, por favor. El cuarto paso es el fortalecimiento, que aquí es cuando ya se agregan sustancias adicionales a los patógenos, que pueden ser adyuvantes, que van a mejorar la respuesta del sistema inmunológico, y estabilizadores y conservadores que como su nombre lo dice, pues van a generar que se conserve la vacuna y pueda tener como le llaman su vida de anaquel. Siguiente, por favor. Y pues el último paso es la distribución. Primero se van a mezclar los componentes que les acabo de mencionar. Se empaquetan las vacunas en recipientes dosificados, que pueden ser ampolletas, y ya se distribuyen. Siguiente, por favor. Y pues a continuación les voy a decir cuáles son las enfermedades que actualmente son prevenibles por vacunación. Siguiente, por favor. Son todas estas, en total son 22, y pues como podemos observar o identificar varias vacunas, nosotros pues ya las conocemos, y en especial porque en México están en la cartilla nacional de vacunación, pero no todas están, y a continuación les van a explicar más a fondo por qué no se aplican todas. Siguiente, por favor. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien todo? Sí, Q. Vale. Sí. Yo os voy a explicar lo que es la cartilla de vacunación y un poco de su historia. Siguiente. Aquí en antecedentes quise poner 3 fechas importantes. Que la primera es en 1973, que ocurrió
aquí se inició el programa de vacunación en México. Aquí se estableció el primer esquema que traía 4 vacunas, que son las que enlisté ahí, y que protegían contra 6 enfermedades. ¿Y esto cómo surgió? Surgió a partir de que en ese tiempo se empezaba a ver que la mortalidad en niños era muy alta, recién nacidos y hasta 5 años. Entonces, el primer esquema de vacunación era únicamente para niños menores de 5 años. Después, otra fecha importante fue en 1978, donde aparece la primera cartilla de vacunación en México. ¿Y cuál es la importancia de esto? De que a pesar de que había una cartilla de vacunación, aún no se estaba expandiendo por todo el país como se debería expandir para que toda la población tuviera este esquema de vacunación. Entonces, hubo un brote de sarampión y como hubieron muchas muertes, pues en el 91 se estableció el programa de vacunación universal. ¿Y qué es esto? Pues el objetivo de esto era que para el siguiente año todos los niños menores de 5 años contaran con el esquema básico de vacunación. Entonces, esto es un dato importante porque demuestra que a partir de la necesidad de proteger a los niños, pues se establecieron reglas más mejores. Siguiente, por favor. Entonces, el esquema de vacunación, ¿dónde aparece? Pues aparece en la cartilla de vacunación. Este es el documento de salud mexicano destinado al registro individual de la aplicación de vacunas. ¿Y quién lo define? La norma oficial mexicana NOM 036 SSA 2 del 2012. Pues en la foto de abajo puse el esquema de vacunación, que es el que más aparece, que es el de los niños de 0 a 9. Y este esquema tiene como que 5 clasificaciones, que esto se dividió durante el plan de desarrollo del 2001 al 2006. Va a dividir a la población en 5 grupos: niños y niñas, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores. Como había dicho antes, el primer esquema de vacunación solo era para niños menores de 5 años, y a partir de la necesidad de ir extendiéndose a más grupos de la población, pues fueron surgiendo diferentes cartillas. Siguiente, por favor. Pues como el de los niños, después fue surgiendo el de los adultos, pero se vio la necesidad de agregar, ahora sí que vacunas, y de ahí se fueron surgiendo cartillas específicas para grupos. Por ejemplo, el de la mujer, que se estableció en 2008, y aquí se agregan vacunas que se ponen durante el embarazo. Entonces, es importante. De igual manera, en el 2002 se dio la necesidad de agregar una cartilla más específica a adultos mayores. Entonces, aquí fueron años donde se fueron clasificando algunas. El siguiente. Pues antes del 2012, la cartilla de vacunación desde los 0 a los 19 años era la misma, y aquí se decidió dividir en 2 cartillas diferentes: el de cartillas y niñas de niños de 0 a 9 y la cartilla de adolescentes, que va desde los 10 a los 19 años. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se fue armando la cartilla de vacunación? Como ya había mencionado antes, el primer esquema apareció en el 73 y consistía en 4 vacunas que abarcaba 6 enfermedades. Aquí les puse una tablita, el de la izquierda, que te menciona el año y la cantidad de enfermedades que se cubría y en la otra tabla les muestro las enfermedades que se combaten a partir de estas vacunas. Por ejemplo, una de las últimas que se fueron agregando fueron la del VPH,
Y aquí tengo una que puse con asterisco, que es la de la hepatitis A. Más adelante le voy a explicar por qué. Una cosa importante es de que desde que inició el Programa Nacional de Inmunizaciones en México, aplicado el esquema básico de vacunación. Entonces pasó desde 6 inmunógenos a 14 durante estos años, como dice la tabla, y este se considera que es los esquemas más completos en América Latina. Siguiente, por favor. Entonces, como ya había dicho, se incluyen 13 enfermedades, 14 si incluimos la del VPH para niñas. Entonces, aquí tengo una tabla de cuándo se fueron agregando exactamente algunas vacunas. Hay algunas que se repiten o que tienen, comparado con la tabla de atrás, aparecen en otro año, pero es porque se dieron cuenta que una sola vacuna no era necesaria, entonces se le fueron agregando refuerzos al pasar los años para que esta vacunación es eficacia. El siguiente. Y el también anteriormente, pues el esquema general para niños menores de 10 años y para adolescentes. Entonces aquí más o menos te dice qué vacuna cubre qué enfermedad. Y sí, en este diapositiva les puse las vacunas que no están en la cartilla nacional de vacunación y aquí les pongo el porqué. Pero vamos a iniciar una vacuna en la cartilla de vacunación, pues tiene algunos datos como la importancia de esa enfermedad en el territorio, a cuánta gente y cuánta gente muere por esa enfermedad. Entonces, aquí hay varicela, hepatitis meningocócica. Entonces, la varicela, estas enfermedades en México, que la varicela, entonces, para México, esto no es una prioridad. Y por los mismos motivos anteriores, pues esta vacuna no es, o sea, es de alto precio, entonces no se incluye en el esquema, en la cartilla de vacunas. Como que te Te trabas un escuchaste un poquito. poquito cortado, pero ya te escuchas mejor. Si me trabo me avisan. La siguiente es la de la hepatitis A. Encontré que México es un país endémico de la enfermedad. Dice la mayoría se infecta en infancia, cursando de manera asintomática, lo que le confiere a lo largo de la vida protección. Esto no se aplica por ese motivo, a excepción de dos situaciones especiales. Los niños y niñas que a partir de los 12 meses asistan a estancias infantiles y guarderías. Y otra, hijos de jornaleros agrícolas de 1 a 8 años. Y por último, la última vacuna que nos incluye en el esquema es esta. ¿Y por qué nos incluye? Porque su tasa de incidencia es demasiado baja. Entonces, aquí pues en cuadrito donde se incluye en bajo riesgo de incidencia, que es de 0.5 por 100.000 habitantes. Entonces nos incluye por su baja tasa de incidencia. Siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar cómo fue que las vacunas cambiaron estas enfermedades. Entonces, en esta tabla que sigue les voy a enseñar la evolución de las enfermedades.
Siguiente, por favor. Antes de iniciar, dice la OMS que estima que la inmunización evita entre 2 a 3 millones de muertes cada año. Esta gráfica de aquí surgió a partir de una tabla que la pueden buscar en el enlace que les muestra más o menos a partir de qué año se empezó a vacunar a las personas y cómo fue que fue cambiando la incidencia de esta enfermedad. Por ejemplo, aquí los colores que les marqué abajo tienen que ver con las enfermedades. Por ejemplo, a partir de 1998 se empezó a aplicar la vacuna de la rubiola, entonces se ve cómo fue bajando. Y las que no marqué, pues es porque se empezaron a aplicar a partir de 73, o sea, estuvieron en el primer esquema. Y el último se ve que han habido algunos rebrotes de la enfermedad, pero comparado con los números iniciales, que eran muy altos, pues obviamente se ve el efecto positivo que tiene la vacunación en la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunas en México. Siguiente. Y aquí están las referencias de las diapos de mi compañera. Y eso es todo por mi parte. Muy bien, muy bien. Muy bien. Antes de el siguiente tema, yo tuve la oportunidad de participar en el programa de erradicación del sarampión. Eliminación y erradicación son dos palabras que se utilizan en epidemiología. Y estuve trabajando con epidemiólogos regionales y nacionales para esa política de la Organización Panamericana de la Salud, que era la erradicación del sarampión. Entonces, si ustedes ven la gráfica que presentó su compañero, a partir de que se hicieron esas políticas de vacunación masivas, dejamos de alguna manera de tener casos, brotes de sarampión. Acuérdense que cuando no hay una enfermedad en mucho tiempo, un caso es un brote en México. Sin embargo, ¿qué pasó con Europa y Estados Unidos que no vacunaban sarampión? ¿Alguien me puede decir? Movimientos antivacunas. Ajá. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el sarampión en Europa, en Estados Unidos? Hay brotes nuevos. Eso se ve en las Es noticias. correcto. Igual en Estados Unidos. Brotes nuevos de enfermedad por sarampión, y tuvimos un brote en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que fue también motivo de alarma epidemiológica hace aproximadamente, creo que fue entre noviembre y diciembre del año pasado, que fue noticia y que fue algo de preocupación epidemiológica, porque se supone que México ya no tenía sarampión. ¿Ok? Entonces, las políticas en salud pública, como la vacunación, son intervenciones que realmente hacen la diferencia. Los compañeros hicieron una muy buena presentación hasta ahora y parece que una vacuna es fácil de producir. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que requiere muchos años de investigación. ¿Verdad que sí? No hemos tenido la COVID todavía. ¿Cuántas empresas, cuántas farmacéuticas, cuántos equipos científicos están trabajando para poder tenerla, y todavía después de este periodo de tiempo no la tenemos? Y parece que algunos estudios dicen que hasta 2022 la tendremos, cuando menos aprobada por la Organización Mundial de la Salud para una aplicación a toda la población. ¿Ok? Entonces imagínense todavía lo que falta. La de la influenza, ¿sí?, se actualiza cada año, ¿sí? Ya está trabajada, ya la tienen las diferentes instituciones, ¿sí?, que la producen, y se actualiza cada año. Y así tenemos otras vacunas, ¿sí?, que ya son estandarizadas para su producción, y que después de muchísimos años ya las podemos tener en las cartillas de vacunación y disponibles. Entonces parece sencillo, pero no lo es. Y es altamente prioritario en políticas de salud pública contar con las vacunas para poder hacer la diferencia. Y hoy por hoy cobra vigencia con lo que estamos viviendo con el coronavirus. Muy bien, adelante. ¿Me escuchas? ¿Se escucha?
Sí, Lilian, ya sí te Sí escucho. se escucha. Sí, te escuchamos. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el enfoque epidemiológico de causalidad y pues es importante conocer este concepto, ya que sobre este se va a estructurar el desarrollo de la epidemiología. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, primero vamos a definir qué es una causa. La causa puede definirse como algo que trae un efecto o un resultado. En nuestro ámbito de la salud, esta causa puede ser identificada ya sea con los términos de etiología, patogénesis o mecanismos. Y una relación causal va a ser la existente entre dos categorías de eventos, en la cual se observa un cambio en la frecuencia o en la cualidad de uno que sigue a la alteración de otro. O sea que si hay un cambio en un evento, este en consecuencia va a alterar a otro. La siguiente. Bueno, y ya hablando de enfermedades, una causa va a ser un evento, una condición o una característica que va a preceder al evento de la enfermedad y sin el cual este evento o esta enfermedad podría no haber ocurrido. Y pues bueno, aquí en la imagen les muestro en el caso de la hipertensión arterial, tenemos distintas causas como el estrés, los hábitos alimenticios y el sedentarismo. Estas pueden ser causas de la hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las eras epidemiológicas. Bueno, estos autores, Susser y Susser, describen 3 eras en la epidemiología que están relacionadas con estos modelos causales y sus respectivos paradigmas de salud. Aquí pues vamos a definir un paradigma como la idea de causa que se tenía en determinada época. Entonces, estos autores van a describir 3 eras epidemiológicas. En primera, la era de las estadísticas higiénicas con su paradigma de la nube tóxica. En segundo, la era de la epidemiología de la enfermedad contagiosa con su paradigma de la teoría del microbio. Y en tercero, la era de la epidemiología de la enfermedad crónica con su paradigma de la caja negra. La siguiente, por favor. Bueno, la era de las estadísticas higiénicas con su paradigma de la nube tóxica. Siguiente. Esto se va a desarrollar en el contexto de la revolución industrial en el siglo XIX. Durante este periodo, pues, se pudieron observar pues, muchos cambios en la dinámica social con pues, los recientes avances tecnológicos. Hubo un aumento de la migración de la población del campo hacia la ciudad para emplearse en estas nacientes industrias. Y pues por lo tanto, también en este periodo se describen pues condiciones inhumanas del trabajo, viviendas en condiciones deplorables, hacinamiento en las ciudades, y pues esto obviamente trajo consecuencias en la salud de la población. Y pues es en este contexto en el que surge la teoría del miasma como de la enfermedad. Y esta teoría se basó en la idea de que cuando la calidad del aire es mala, o sea, este aire contaminado es a lo que se le llamó miasma, las personas que lo respiraban se enfermaban. Y pues cabe destacar que en sí este miasma no había una definición concreta de lo que era solo que sea de que un aire contaminado, un aire de mala calidad. La siguiente, por favor. Y bueno, al percatarse de que era este miasma lo que causaba enfermedades en la población, es que se decide implementar diferentes medidas para disminuir los efectos de esta nube tóxica. Entre estas medidas se encontraban la construcción de drenajes cerrados, la implementación de sistemas de alcantarillas y la recogida de basura. Y a pesar de que estas medidas sí ayudaron pues, a la población, realmente no solucionaban el problema desde la raíz, ¿no? A pesar de que sí ayudó, aún existían estas condiciones de pobreza pues, de las personas que migraban a las ciudades.
Y pues es a partir de esto que va tomando mayor fuerza el concepto de que estas mismas condiciones de pobreza también influyen en la presencia de las enfermedades en la población y no solo pues esta nube, este miasma. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Y bueno, a raíz de esto vamos a pasar a la siguiente, que es la era de la epidemiología de la enfermedad contagiosa con su paradigma de la teoría del microbio. Siguiente. Pues bueno, esta se desarrolla a finales del siglo XIX y se dio en parte gracias pues a los avances científicos, al microscopio. Y pues bueno, en esta teoría, pues la idea de que la enfermedad era causada por contagios implicaba el desarrollo de nuevos conceptos. En primera, la especificidad tanto de las enfermedades como de sus causas, y en segunda, de la existencia de organismos microscópicos causantes de las enfermedades. Estos conceptos pues no existían en la teoría del miasma. Y bueno, en 1816, pues este médico Bassi, mediante el estudio de la muscardina, que es una enfermedad que les daba a los gusanos de la seda, descubrió que las enfermedades podían producirse por pequeños organismos que crecían dentro del huésped. En 1826, este otro médico, Bretonneau, descubrió que las enfermedades transmisibles son específicas y que esta especificidad está determinada en gran medida por la naturaleza de la causa morbosa. Siguiente. Y bueno, finalmente estos autores, Finlay, Chagas, Baker, Casal y Carrión, logran demostrar la especificidad de los agentes contagiosos causales de las enfermedades infecciosas. Y bueno, igual es importante destacar que pues en este modelo, en esta teoría, solo se hablaba de los microorganismos infecciosos que causaban las enfermedades, y al igual que en la teoría del miasma, tampoco tenían en cuenta los factores sociales que tenían importancia en la presencia de estas enfermedades. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces podemos observar que pues, durante este siglo XIX el debate que se daba en el ámbito de la epidemiología era que si las enfermedades eran causadas por contagios o por el miasma. Y pues finalmente en 1851 se da la primera conferencia sanitaria internacional en París, donde pues ocurre este debate y finalmente se llegó a las siguientes conclusiones: de que las enfermedades eran contagiosas, que los gérmenes estaban presentes en la causalidad de estas, y entonces el enfoque de prevención se desplaza hacia el desarrollo de las vacunas. Siguiente. Bueno, pasamos a la tercera era, que es la de la enfermedad crónica con su paradigma de la caja negra. Siguiente. Bueno, esta se va a dar en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Pues luego de la guerra se vio que la mortalidad por enfermedades crónicas ya había superado por mucho a la mortalidad por enfermedades contagiosas. Vemos que durante este periodo es que ocurre la transición epidemiológica. Bueno, tenemos a este médico, Goldberger, que realizó estudios entre 1917 y 1923 sobre la pelagra. Y pues este médico demostró que esta enfermedad era causada ya sea por una deficiencia nutricional o por la carencia de esta vitamina y que no tenía una causa infecciosa. Y pues es en esta época en la que pues se comienzan a percatar de que muchas veces son esos factores sociales los que tienen mayor importancia en la causa de las enfermedades, más que pues, el agente específico o el microorganismo que las causaba. Siguiente, por favor.
Y bueno, ya con estas ideas, pues el enfoque de la investigación epidemiológica pues cambia desde un modelo unicausal que pues observábamos en la teoría del miasma y en la teoría del germen a un modelo multicausal que, bueno, este médico, Brian McMahon, en 1970 introduce y pues ya que formaliza más este modelo, que es el de la red de la causalidad y la caja negra. Pues este modelo propone que las relaciones establecidas entre las condiciones participantes en el proceso son tan complejas que forman una unidad imposible de conocer completamente. Y pues bueno, de ahí viene el concepto de la caja negra, que es una metáfora de que pues nosotros como espectadores no podemos conocer lo que ocurre en el interior de la caja, porque son muchos factores que van a intervenir en la ocurrencia de las enfermedades. Y pues bueno, también sugiere que la epidemiología deba limitarse a buscar aquellas partes de esta red en las que se puede intervenir efectivamente. Sí. Y bueno, gracias a este modelo es que pues sí sirvió para pues, poder enfrentar esta nueva problemática de salud pública que pues implicaban las enfermedades crónicas, y también pues tuvo pues muchos avances a comparación de las teorías anteriores, ya que pues permitió implementar en la investigación epidemiológica modelos estadísticos mucho más complejos. Sin embargo, al igual que los otros modelos, tenía sus limitantes. En primera, pues era la imposibilidad para distinguir entre los determinantes individuales y los poblacionales de la enfermedad. O sea que, pues, por ejemplo, todo, de nuevo, como que no tomaba tanto en cuenta los factores sociales, sino se enfocaba en pues, las características individuales y estas las aplicaba a las masas. O sea que sabemos que no ocurre así, ya que pues, en la sociedad pues, hay distintas desigualdades, no todos viven en las mismas condiciones o tienen las mismas oportunidades, como pues, platicaban en clases anteriores. Otra de sus limitantes era que pues, la comprensión de los eventos que se investigaban era deficiente, porque se enfocaba mucho en buscar pues, todos los factores de riesgo y no tanto en explicar el por qué se daban las enfermedades. La siguiente. Y bueno, ahora les voy a hablar de dos modelos más que pues surgen en la era postmoderna de la investigación epidemiológica. La siguiente. Bueno, primero tenemos a la ecoepidemiología, que este modelo va a establecer que los fenómenos colectivos de salud funcionan parecidos a una caja china. Todos los determinantes epidemiológicos se encuentran separados y organizados jerárquicamente. Es decir, que un sistema va a abarcar varios subsistemas y estos subsistemas a su vez van a estar compuestos por subsistemas de menor jerarquía. La siguiente. Y por último tenemos el modelo histórico-social, que en la perspectiva del proceso salud-enfermedad ya cambia y pasa a considerarse un proceso social. Y pues aquí el tema principal de la investigación epidemiológica pues es la distribución desigual de las enfermedades entre los diversos grupos de la sociedad. Aquí ya pues se toma más en cuenta todos estos factores sociales que intervienen pues en este proceso. Y pues eso es todo de mi parte. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los criterios de Bradford-Hill. Siguiente. Los criterios de Bradford-Hill o el modelo de Austin-Bradford-Hill es un modelo de causalidad utilizado en la biología y en la medicina, ¿no?
Se conocen como criterios de Bradford-Hill, sin embargo, fueron escritos más como una guía flexible o consideraciones para conducir las investigaciones epidemiológicas de ese tiempo y asistir en la inferencia causal. Se plantea en qué circunstancia se pasa de una asociación a una causalidad. Siguiente. La mayoría de los conceptos ya, no se usan tal como Hill los escribió, sino que han sido adaptados. Aún así, los criterios están entre los conceptos más citados en investigación y son considerados una herramienta muy válida para la inferencia causal. Siguiente. El criterio 1 es la fuerza de asociación. Hill propuso que cuanto mayor sea la asociación entre exposición y la enfermedad, mayor probabilidad de que la relación sea causal, ya que una asociación menor podría atribuirse a otras razones como imparcialidad o confundimiento y no a la causalidad misma, ¿no? Hoy en día se utiliza la significancia estadística como marcador para juzgar la fuerza de asociación y el potencial de causalidad entre una causa y un efecto, o una exposición y la enfermedad. Siguiente. Sin embargo, cabe recalcar que los resultados estadísticamente significativos no siempre contribuyen a inferencia causal y de igual manera la falta de significancia estadística no elimina la posibilidad de que exista una relación exposición-respuesta. Esto se debe a que distintos métodos estadísticos pueden llevar a diferentes resultados estadísticos y esto impacta en la aplicación de este criterio. Siguiente, por favor. El criterio número 2 es congruencia. Hill decía que cuando múltiples estudios epidemiológicos usando una variedad de lugares, poblaciones y métodos muestran una asociación consistente entre dos variables, entonces se puede decir, ¿no?, que hay mayor probabilidad de que haya causalidad. Actualmente la experimentación molecular puede proveer evidencia para no requerir tantas repeticiones. Es decir, si yo ya me di cuenta de que existe, no sé, una relación de receptor con una cierta sustancia y su receptor, entonces ya no es necesario hacer múltiples estudios epidemiológicos porque yo ya sé que todas las personas, o bueno, una mayoría tiene ese receptor y todas o la mayoría tiene esa sustancia. Entonces, por eso dice que la experimentación molecular puede disminuir el número de repeticiones. Siguiente. El criterio 3 sería especificidad. Este sugiere que las asociaciones son más probables de ser causales cuando son específicas, o sea, cuando la exposición causa una sola enfermedad. Sin embargo, pues ya sabemos que existen enfermedades multifactoriales, ¿no? Entonces, en la época de Hill, la exposición era definida en términos de sustitutos de exposiciones reales, por ejemplo, la ocupación o la ubicación residencial, lo cual ahora se considera irrelevante en la epidemiología actual. A eso se refería con especificidad. Actualmente puede tener una nueva aplicación este criterio si se adapta. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de especificidad de una relación entre algo. A eso se refiere que es la nueva aplicación que proponen, ¿no? Pero en realidad la especificidad que Hill proponía es irrelevante actualmente. Siguiente. El criterio 4 es temporalidad. Dice que
es probablemente el único criterio con el que concuerdan universalmente los epidemiólogos, ya que los criterios de Bradford Hill fueron luego, o sea, el modelo completo, todos los criterios fueron criticados después por ir reemplazados o, bueno, juzgados por otros modelos. Sin embargo, este criterio de temporalidad fue el que concuerdan universalmente todos los modelos, que explica que para que una relación exposición-enfermedad sea causal, la exposición debe preceder el inicio de la enfermedad, o sea, debe de ser exposición y luego el inicio de la enfermedad. No puede ser inicio de la enfermedad y luego exposición. También mucha de la exposición moderna involucra niveles bajos de exposición, pero durante periodos extensos de tiempo y con largos periodos de latencia. Por eso actualmente casi no se hacen estudios evaluando mucho la temporalidad o teniendo mucho en cuenta este criterio, porque es difícil evaluar temporalidad de varios años. Es un gasto de tiempo y es un gasto de dinero también. Siguiente. Nuestra comprensión de temporalidad ahora incluye una gama más amplia de ventanas de exposición definida, algunas de las cuales son más relevantes para los resultados de la enfermedad de lo que se pensaba. Entender los cambios moleculares que preceden un resultado observable puede ayudar a establecer la progresión temporal de causalidad multigenerada, o sea, que entender qué es lo que ocurre molecularmente puede ayudar a entender por qué varias causas pueden generar una misma enfermedad. Siguiente. El criterio 5 sería gradiente biológico. Hill decía que si una respuesta de dosis es observada, es más probable que la asociación sea causal. La presencia de una relación dosis-respuesta apoya la asociación causal entre exposición y efecto. Quiere decir que mayor exposición resulta en un aumento en la incidencia. Actualmente los polimorfismos han iluminado la variabilidad en las respuestas biológicas, o sea, no todos van a tener esta misma relación dosis-respuestas, y también se han identificado respuestas por umbral, o sea, no es como que mientras mayor la exposición, mayor la incidencia, sino que mientras mayor la exposición se va acercando al umbral, y una vez que llega al umbral se presenta la enfermedad. Entonces, no es lo mismo aumenta exposición, aumenta enfermedad o aumenta riesgo de enfermedad, a decir que aumenta exposición, lleva un umbral y luego se presenta la enfermedad. Y eso es lo que se debe tener en cuenta. Siguiente. Plausibilidad biológica. Eso se refiere a la presencia de modelos biológicos o sociales que explican la asociación de interés. Si la relación es consistente con el conocimiento actual sobre etiología y mecanismo de enfermedad, quiere decir que tiene que tener como que sentido, que lo que esté yo investigando que esté causando una enfermedad tiene que relacionarse de alguna manera con lo que se sabe sobre esa enfermedad. Por ejemplo, si, no sé, sabemos que la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad multifactorial. Entonces, ¿por qué da diabetes? Ya sabemos todo eso. Entonces, sabiendo cómo se da la diabetes, puedo yo decir más o menos como que qué está causando la diabetes.
y de ahí tiene que haber una base biológica para que yo pueda, o sea, a eso se refiere con plausibilidad, que tenga una base biológica que pueda como que guiar hacia esa relación, que pueda tener sentido esa relación. Sin embargo, está sujeta al estado actual de conocimientos y algunas enfermedades son multifactoriales. Actualmente se pueden predecir relaciones plausibles usando experimentación in vitro y otras herramientas de biología molecular y todo eso. Siguiente. Criterio número 7, coherencia. La causa-efecto debe tener sentido con todo el conocimiento disponible al investigador. El criterio 8, evidencia experimental. Hill hablaba más específicamente sobre una manipulación experimental, ¿no? Es de estudios epidemiológicos de que si yo intervengo o acabo la exposición, entonces existe un declive en el riesgo de la enfermedad. Por eso dice ahí que son estudios epidemiológicos sobre el declive del riesgo seguido a una intervención o el cese de la exposición. Y esto pues puede como que conducir a un aporte muy fuerte para la inferencia causal. Sin embargo, muchas enfermedades resultan de la combinación de diversos factores y siguen rutas de progresión complejas, por eso no siempre pueden observarse estos cambios, ¿no? En estos estudios. Y en estos estudios, como son estudios como que necesitan mucho tiempo, o a veces si yo quiero evaluar el resultado de la exposición en diferentes generaciones, no quiero evaluar la exposición de ahora, sino en el futuro, cuáles son los riesgos o las consecuencias de la exposición en un futuro, en mis hijos, en mis nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se usan modelos con animales, porque los animales, por ejemplo, las ratas, tienen una reproducción más rápida y se puede llegar a observar experimentalmente resultados de esa manera. Siguiente. Y por último, el criterio 9, que era analogía. Se suponía que cuando existe fuerte evidencia de una relación causal entre un agente particular y una enfermedad específica, se debería de ser más aceptable a evidencia débil sobre que un agente similar pueda causar una enfermedad similar. En la actualidad casi no se usa este criterio, pero se ha como que adaptado de manera de decir, para proponer una hipótesis. Si yo ya encontré que tal sustancia me causa tal enfermedad o tiene una relación causal con tal enfermedad, entonces voy a buscar si alguna sustancia parecida a esa sustancia, que tenga una estructura molecular parecida o grupo funcional o algo así, que sí puede tener una relación también de causalidad hacia esa misma enfermedad. Por eso dice que ahora casi no se usa, pero no se usa de la manera que Hill la pensaba, pero se usa en esa manera proponiendo hipótesis nuevas. Y siguiente. Eso fue todo. Jaja. Ok, ¿me confirman que me escuchan, porfa? Sí, Moisés. Sí, confirmo. Ok, pues ya llegando al último tercio de la exposición, pues
ya estamos en terrenos de la parte favorita de todos, ¿no? La estadística. En este caso, pues ya vamos a hablar sobre la inferencia estadística. De entrada, pues para poder introducir el concepto de estadística inferencial, primero hay que hablar de las fases y problemas del proceso estadístico. En este caso, pues tenemos 3. En primera instancia tenemos el muestreo, que básicamente es la selección de la muestra que se va a analizar a partir de una población. El segundo es la estadística descriptiva, que es el análisis de los datos obtenidos de la muestra seleccionada. Y por último tenemos la inferencia estadística, que es de lo que hablamos, que básicamente comprende el estudio, el proceso y los métodos de la posible generalización de los resultados obtenidos en una muestra o la totalidad de la población. En este caso vemos este esquema en donde pues se representa la población de la cual se realiza el muestreo para obtener pues obviamente la muestra. En este caso a esta muestra se le va a hacer la estadística descriptiva para tener la descripción. Y a partir de esta descripción es que se hace una inferencia. Inferencia, pues, viene de inferir o bien deducir. Entonces, siempre va a haber como que una probabilidad en la que la inferencia de la muestra en cuestión, o sea, es probable que sea certera, pero también puede darse el caso de que no lo sea. En este caso, es importante determinar en qué medida podemos generalizar a partir de una muestra, porque básicamente se está haciendo una generalización. Hay que observar una correlación. Bueno, el observar una correlación no descarta que si cambiáramos la muestra, nuestra conclusión sería otra. Debemos decir si la correlación de la muestra es clara, es significativa o es un producto al azar. Entonces, inferencia estadística, como mencioné anteriormente, comprende el estudio, el proceso y los métodos de la posible generalización de los resultados obtenidos en una muestra a la totalidad de la población. Y lo podemos dividir en los métodos para estimar parámetros en la población y en la prueba o contraste de hipótesis. En este caso, el parámetro se define como la función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población. Y este va a resumir una gran cantidad de datos individuales de la población para poder tomar decisiones. En este caso, en este esquema, vemos la inferencia y primero vemos la estimación de parámetros, en donde se dan intervalos de confianza y estimación puntual, en donde en la siguiente diapositiva pues, les voy a explicar estos conceptos. Y también vemos, por otro lado, la prueba de hipótesis, en donde pues, están las pruebas no paramétricas y las paramétricas, que como llevamos en el curso de metodología, el curso anterior, pues estas pruebas paramétricas busca estimar parámetros de una población en base a una muestra y se conoce el modelo de distribución de la población y presenta variables cuantitativas que son medibles, mientras que las no paramétricas nos permiten analizar datos en escala nominal u ordinal y estas pruebas se utilizan en donde los parámetros son desconocidos en una población de estudio. En este caso, recuerdo que dentro de las no paramétricas vimos el curso pasado la de Mann-Whitney, la de Wilcoxon, la de Kruskal-Wallis, mientras que en las paramétricas vimos T-Student, de correlación de Pearson, la ANOVA, etc. Y bien, en cuanto a la estimación de parámetros, pues estimar significa literalmente calcular o determinar el valor de algo. En este caso, pues ya vimos la estimación de parámetros, existen intervalos de confianza y una estimación puntual. Y acá tenemos un ejemplo. Si un grupo de investigadores pretenden estimar el valor del nivel promedio del colesterol, que es mu, en una población de la cual solo pudieron observar a 250 pacientes y en los que el promedio era de 200 miligramos por decilitro, para resolver la cuestión, pues tenemos dos alternativas. En este caso, proporcionar un único valor para mu, que es la estimación puntual, que en esta pues se refiere a que si el investigador quiere extrapolar la muestra a la población, como no puede calcular con exactitud el valor de la población, puede calcular basado en estimadores, que es un valor, es decir, no te puede decir el valor real, pero puede calcular un aproximado puntual según los resultados de su muestra. Y
por otro lado, proporcionar un intervalo que contendrá el verdadero valor de mu con una determinación, con una determinada probabilidad de error, que es el intervalo de confianza. Dice, el nivel de confianza se expresa como 1 menos alfa y se puede expresar en porcentaje. En este caso de los intervalos, en lugar de que el investigador diga la media de mi población es X, el intervalo de confianza es X más menos Y. En este caso, es decir, se desconoce cuál es el verdadero valor de la media de la población, pero te da un intervalo dentro del cual te garantiza con cierto margen de error que se encuentre el valor real. El nivel de confianza te dice, te dice cuál es el margen de error. Normalmente se suele utilizar un nivel de confianza del 95%, como ya vimos. Y pues alfa, en este caso, quiere decir la probabilidad de justamente cometer ese error. Su valor es arbitrario, pero lo común es que el valor de alfa sea de 0.05, lo que te da un nivel de confianza del 95%. Y pues más adelante, este valor de alfa se va a explicar por mi otro compañero. Y pues de la estimación puntual, el objetivo de la estimación es usar una muestra para obtener números que en algún sentido sean los que mejor representen a los verdaderos valores de los parámetros. En este caso, no proporciona ningún tipo de información sobre la magnitud probable de mu ni el error que rodea a esta estimación, a diferencia de la estimación por intervalos. En este caso, los estimadores son características cuantitativas calculadas a partir de los datos de la muestra que intentan acercarse al verdadero valor del parámetro desconocido de la población. Las estimaciones puntuales de los parámetros poblacionales serán más certeros mientras mayor sea la muestra. En este caso, tenemos la notación que el parámetro, pues básicamente es el indicador o dato que se quiere buscar. Y el estimador sería el mismo símbolo que, por ejemplo, ahí observamos el que es como un 0, es el valor de θ. En este caso, este símbolo es para generalizar todos los parámetros, porque ahí te dice θ es igual al parámetro que se quiere estimar. Y cuando le ponen el símbolo ese como un acento triangular, es el mismo símbolo, pero sería el símbolo para ejemplificar el estimador. En este caso, la función de la muestra no es más que la fórmula para calcular el estimador. Y el estimador puntual es el resultado final como tal, sustituido ya con los datos de la fórmula. Y pues acá tenemos varios estimadores puntuales que básicamente pues son como funciones, o sea, son las fórmulas que nos van a dar el resultado del parámetro que se quiera saber. En este caso, parámetros como media, como proporción, diferencia de medias, diferencia de proporciones, varianza. Y pues el estimador puntual, como ya vimos, se ejemplifica con el mismo símbolo, solo que con la comita arriba, y pues tiene sus propias funciones, que son básicamente fórmulas. Y aquí continuamos con mi compañero Eduardo. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, Eduardo. Bien. Bueno, Moisés ya nos explicó en qué consisten en los estimadores puntuales. Y pues yo les voy a explicar en qué consisten los intervalos de confianza. Pero antes de esto, es necesario un montón de otros conceptos. Bueno, primero el error estándar. Bueno, el error estándar, como ven la definición, es la desviación típica del estimador del muestreo. Moisés, ¿puedes retroceder la diapositiva? Si ven en la parte más baja del cuadro, pueden ver que ahí está el parámetro de varianza y el estimador puntual. Y pues de aquí sacamos el valor para poder sacar el error estándar. ¿Puedes regresar otra vez? En sí, para sacar los intervalos de confianza, es necesario sacar primero los estimadores puntuales.
ya que pues como mencionó Moisés, los estimadores puntuales son aproximados de los valores reales de la población. Y pues el intervalo intenta corregir este error dando un rango de valores. Y pues para eso es importante el error estándar. El error estándar, como podemos ver en la fórmula, es la raíz cuadrada de la varianza que estaba en el cuadro anterior sobre n, que es el tamaño de la muestra. Y pues se puede simplificar como está en la derecha. Entonces lo que me gustaría que por ahora se queden es que error estándar es la fórmula de la derecha, sigma sobre cuadrado de n, y que significa desviación estándar, así de simple, desviación estándar del estimador. Puedes pasar a la siguiente. Y bueno, pues Moisés ya dijo que en el caso de las estimaciones puntuales, mientras mayor es la muestra, mejor es la estimación. Pero la muestra también es importante a otros niveles. Y pues para eso hay que dar unas nociones de cómo es ideal que sea la muestra. Si lo que pretendemos es extrapolar de nuestra muestra a la población, lo ideal es que la muestra esté conformada por individuos elegidos de forma aleatoria. Por lo tanto, nuestra muestra debería ser representativa de la población. Es decir, que la probabilidad de escoger a cualquier individuo de la población pues sea la misma. Y en sí, ¿cuál es la forma? Mediante un muestreo aleatorio, que pues la forma ideal de ejemplificarlo sería como si fuera una lotería. Es decir, a cualquier persona de la población le puede tocar ser elegida. Eso sería lo ideal, pero realmente es utópico, ya que, bueno, uno como investigador no puede pretender de cualquier persona de una población. Así que por lo general las muestras no son completamente aleatorias y son a cierto punto arbitrarias. Y pues hay que tener en cuenta eso, ya que elegir de forma errónea o de forma sesgada una muestra puede llevar a errores que se arrastrarán el resto del estudio. Y pues unas consideraciones. En los estudios de cohortes se suelen elegir dos muestras, una de expuestos y otra de no expuestos a un factor de riesgo que se quiere estudiar para determinada enfermedad. En el caso de los casos controles, pues una muestra de sanos y otra de enfermos. Pero en fin, vamos a suponer que solo tenemos una muestra por ahora. En sí, la teoría nos dice que, suponiendo que nuestra muestra efectivamente sea aleatoria y que la variable que estudiemos, en este caso X, se le pueda sacar una media y una varianza, esto significa que muy probablemente los datos de nuestra muestra van a seguir una distribución normal, tal y como ven en la imagen de la derecha. Pues más adelante va a ser mucho más importante esto, entender las distribuciones normales. ¿Puedes continuar? Y pues bueno, el tamaño de la muestra también importa para que la distribución normal, pues, pues sea más confiable la distribución normal. Ahora sí, la estimación por los intervalos de confianza se refiere al, como ya dijo Moisés, determinar un intervalo de valores, ya que como no sabemos cuál es el verdadero valor del parámetro, lo mejor que podemos hacer es calcular el estimador y a partir de ahí, dar un rango de valores, dentro de los cuales, con una confianza del 95%, podemos asegurar de que se encuentre el valor real. Entonces, aquí está en la fórmula del intervalo de confianza para la media. Como pueden ver, es la media más o menos 1.96 por sigma sobre cuadrado de n. Por eso les había dicho que recordaran el error estándar, es decir, la desviación estándar de nuestra muestra. En ese caso, pues es la media. Entonces, pues voy a explicarles. ¿De dónde sale el 1.96? Bueno, 1.96, como pueden ver en la distribución normal de abajo, la línea de en medio es la media de mi muestra.
Y pueden ver que si nos desplazamos tanto en sentido positivo como negativo, 1,96, podemos ver que ahí se forma un intervalo dentro de los cuales se encuentra el 95% de los valores. Y pues esto excluye los extremos. Y en la tabla de arriba vemos una columna que dice niveles de confianza, que ya explicó Moisés que se calcula 1 menos alfa multiplicado por 100. Y vemos que el valor de Z, que corresponde a nivel de confianza 95, es 1,96. Y si se fijan en el subíndice de Z, dice alfa igual a 2. Si ya habíamos dicho que alfa es 0,05, entre 2 es 0,025, en porcentaje 2,5%, es decir, los dos extremos de la distribución normal, que son los valores que excluimos. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pues si se fijan, esto quiere, bueno, de entrada, es normal que 1,96 suela redondearse a 2. De modo que otra forma en la que se puede interpretar esto es que el intervalo de confianza es la media de la muestra más menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues la fórmula de abajo. Emax es margen máximo de error, que de hecho, si se fijan, es el valor que se va a sumar y se va a restar de la media para sacar el intervalo. El más menos 1,96 por desviación estándar, pues es el margen de error máximo. Es decir, nos va a decir qué tanto nos vamos a desplazar los valores en positivo y en negativo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Antes de que pases a la siguiente, regresemos todos. ¿Qué necesito saber? Cuando yo leo un artículo, porque los vamos a leer, y me diga que mi estudio está basado en una desviación estándar de tanto con un intervalo de confianza de más del 95%, es un estudio. ¿Cómo es ese estudio? Válido. Tiene peso. Si vemos el número de individuos que participaron, si vemos el diseño del estudio aleatorio, con todos los criterios técnicos que se necesitan para presentarlo, entonces yo como médico puedo saber que ese estudio que presenta tal institución es un estudio válido. Si los intervalos de confianza son menores del 80%, tienen otras variables, no son estudios que yo pueda aplicar, ¿sí?, con probidad y con certeza en el universo poblacional en el que yo me desempeño. Lo tengo que tomar con sus reservas. Así se presentan los estudios epidemiológicos, así se presentan los estudios de caso, así se están presentando los estudios ahora en el COVID que tienen que ver con la utilización de tal anticoagulante o la dexametasona o prednisona, la citromicina o claritromicina, o cómo se están presentando las vacunas y los grupos seleccionados para probar, los voluntarios para probar las vacunas aleatorios, ¿sí?, con y sin la aplicación del biológico, etcétera. Todo eso que han prestado sus compañeros nos sirve para eso, para saber que existen estándares que me permiten a mí decir qué tan confiable o no es un estudio que se presenta a través de un método, ¿ok? ¿Quedamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Sí, afirmativo. Perfecto. Entonces, no se me pierdan y se me diluyan en todo lo que significa la parte matemática y estadística. Es correcto que la conozcan, es correcto que sepan la significancia de las fórmulas, muy bien por sus compañeros que la presentan. Puedo hacer mi glosario de términos y de fórmulas para que yo lo pueda utilizar si lo necesito, pero lo que yo como su maestro necesito es ¿para qué me sirven? ¿Qué existen y qué significan? ¿De acuerdo? Existen, qué significan y para qué me sirven. ¿Ok? Para volver otra vez al control de lo significativo,
de los temas. Adelante, muy bien. Sigue, compañero. Gracias, doctor. Bueno, bueno, tal y como... Bueno, ¿puedes regresar? Bueno, tal y como dijo el doctor, el nivel de confianza nos da una seguridad de qué tan serio es el estudio. Y pues también se me olvidó decir que los niveles de confianza realmente son arbitrarios. El estándar es de 95%, que es el 1,96. Pero dependiendo de si queremos ser un poco más flexibles o más estrictos, podemos cambiarlo por 90 o 99. Y pues, bueno, puedes pasar a la siguiente para un ejemplo práctico de esto. Bueno, pues el ejemplo es este. Se pretende estimar la media, es decir, mu, de la estatura, que es la variable X, de las mujeres entre 16 y 50 años de una determinada población. Elegimos una muestra. Supongamos que es aleatoria. Y la muestra está conformada por 40 mujeres. Y de aquí sacamos los datos. La media de la muestra, 162.3 centímetros. Y la desviación estándar de 5.2. Bueno, pues realmente la media de la muestra ya nos puede servir como un estimador de lo que nos había hablado Moisés. Y pues la desviación estándar también nos va a ayudar para la fórmula del margen máximo de error, que les había dicho que es 2 veces la desviación estándar. Y pues si, bueno, aquí no se redondea, pero si se sustituye la fórmula, vemos que 1,96, que es el nivel de confianza 95, por la desviación estándar de mi muestra, nos da 1.6. Entonces el margen de error máximo es 1.6. Y pues como se decía en la diapositiva anterior, el intervalo es la media más menos el margen de error. Por lo tanto, el intervalo de confianza en esta población, porque el intervalo, recuerden que es extrapolar de la muestra a la población, es de 162.3 más menos 1,96. Y pues, ¿qué nos quiere decir esto? ¿O cómo deberíamos interpretarlo? Dado que solo es una muestra y pues realmente no es absolutamente representativa, es decir, el intervalo a fin de cuentas es eso, nos orienta, nos permite afirmar que de todas las muestras posibles que pudiésemos sacar de 40 mujeres de esa población, nos aseguraría con una confianza del 95%, que la media obtenida de esa muestra va a estar contenida dentro de ese intervalo. Por lo tanto, podemos asegurar que la media de estatura de esa población se encuentra entre 160.7 y 163.9, que en la distribución de la derecha sería el intervalo, serían todos los valores dentro del 95%. Y pues se excluyen los extremos. Esos valores los consideraríamos fuera. Siguiente. Excelente, excelente ejemplo. Y podemos nosotros, por ejemplo, traer a la mente, y ustedes lo van a revisar, o se han hecho análisis. Por ejemplo, si me hago una biometría hemática, hay un rango mínimo y un rango máximo, ¿sí o no? Sí, realmente. ¿Cómo se construye ese rango de hemoglobina, de hematocrito, de leucocitos? ¿Cómo se construye? Desviación estándar, ¿no? Por supuesto, con este tipo de criterios que dicen que en determinado número de poblaciones, generalmente a veces ese tipo de estándares se manejan 100.000 habitantes, entre 10.000 y 100.000 habitantes. Yo sé que con intervalos de confianza del 95% voy a encontrar, ¿sí?, en este grupo de individuos valores de hemoglobina entre este rango mínimo y este rango mínimo con un intervalo de confianza mayor al 95. ¿Sí? Y ustedes se lo van a ver si me hago estudios en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. A veces varían el mínimo, pero también te da su referencia. ¿De acuerdo? Los rangos y su referencia. Entonces, se construye a través de estos modelos, en los cuales se han estudiado diferentes poblaciones, ¿sí? Y los rangos de hemoglobina o de valores sanguíneos están de aquí y acá,
en base a con este intervalo de confianza. ¿Quedamos claros? Y así se van construyendo. Bien, seguimos, por favor. Bien. Lo que ya se ha explicado hasta ahora es la primera parte es la primera rama de la estadística inferencial, que es la de estimación de parámetros. Hay otra forma de sacar conclusiones que en lugar de centrarse tanto en matemáticas, se trata en contrastar hipótesis. También se llama prueba de hipótesis. Y bueno, pues tenemos que recordar qué es una hipótesis. En sí, hay muchas definiciones, pero la básica es una afirmación que hacemos sobre una o más variables. Vamos a suponer una, parece más fácil, en una población. Esa es nuestra hipótesis. Y pues el contraste de la hipótesis, lo que estudia es qué tan compatible es esta hipótesis. Es decir, por decir, lo que esperamos con lo que se observa en nuestra muestra. Es decir, comparar lo esperado con el resultado. Y pues cuanto mayor sea la discrepancia, pues mayor evidencia hay en contra de la hipótesis. Y pues hay varias definiciones que hay que tener en cuenta. La hipótesis estadística, esta es realmente la que ya conocemos. Cuando hacemos una investigación, el investigador pues tiene una hipótesis que es la que le va a interesar pues comprobar o descartar. Por ejemplo, el tiempo de vida promedio para una persona diagnosticada con cáncer de pulmón es de 180 días. Ahora, para el contraste de hipótesis, vamos a alejarnos un poco de la hipótesis estadística, ya que la prueba de hipótesis realmente se basa en hipótesis nula y en hipótesis alternativa, que básicamente son las dos hipótesis que estarán en contra. Entonces, la hipótesis nula, depende de qué fuente se busque la definición. Algunas dicen que la hipótesis nula es la que el investigador de antemano desea que se rechace, y otros dicen que es la que espera que se compruebe. Pero pues, para que sea entendible, hipótesis nula es la que se somete a prueba. Y la alternativa, pues sería, realmente se suele definir como lo opuesto a la nula. De modo que si se rechaza la nula, eso llevaría a aceptar la alternativa. Y pues la hipótesis nula y la alternativa son las que se ponen a prueba en una prueba estadística. Ahora, ¿qué es la prueba? Bueno, en general es una fórmula basada en la distribución del estimador de parámetro que ya vimos, que es el que aparece en nuestra hipótesis y que es el que nos va a permitir tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver que esto no es algo absoluto, sino que es una herramienta que nos permite tomar una decisión. Y pues, ¿cómo se dividen las pruebas? En general, se denomina prueba de una cola o unilateral cuando las hipótesis se plantean de la forma en la que se muestra. Es decir, si mi hipótesis nula que tal variable es igual a A, entonces mi hipótesis alternativa puede ser una u otra. O bien puedo decir que en realidad el parámetro es menor a A o mayor a A. Es decir, por unilateral solo estamos tomando una dirección. O bien es mayor o bien es menor. Entonces, sí se entiende. Tal vez entiendan, me explique las bilaterales y las de dos colas. En el caso de estas, la hipótesis nula, pues bueno, es igual a A. Mientras que la alternativa no es igual a A. Es decir, puede ser tanto mayor o menor. No estoy seguro de qué ejemplo poner, pero podemos poner el ejemplo de un tratamiento. Por ejemplo, queremos saber si un tratamiento nos da cierto parámetro, pero puede ser que el investigador quiera ver si ese parámetro aumenta o disminuye con el tratamiento. Si solo quiere ver si aumenta, es unilateral.
si la hipótesis alternativa dice que aumenta, es unilateral. Si dice que solamente disminuye, es también unilateral. Ahora, con la hipótesis alternativa, contempla tanto que aumenta o disminuye, en tanto que sea diferente a la hipótesis nula, se considera bilateral. Es decir, depende del signo de la dirección de cambio, por así decirlo. Siguiente. Sí, es correcto. Es correcto. No solamente depende de la dirección de cambio, sino lo que quiero demostrar. ¿Sí? Yo quiero demostrar que una vacuna, si yo quiero demostrar que al aplicar una vacuna voy a tener anticuerpos. ¿Ok? Voy a estimular anticuerpos. ¿Ok? Si aparecen anticuerpos, los puedo inclusive dividir en una sola aplicación, me da anticuerpos del 90% de protección. ¿Ok? O puedo decir 3 aplicaciones necesito para lograr ese objetivo. ¿Ok? Ya tengo 2 entonces hipótesis alternativas. ¿Sí se queda claro este ejemplo? ¿Sí? Sí, doctor. O sea, no se me pierdan. Sí, demostrar una hipótesis, sí, significa comparar con algo que si no logro comprobar que es útil, sí, lo tengo que rechazar. Y entonces se acepta la otra hipótesis. Yo digo que la vacuna que está haciendo Oxford contra COVID solo necesitará una dosis para producir el 90% de anticuerpos. ¿Ok? Y la vacuna que está haciendo Sanofi Pasteur, por decir algo, necesitará 2 dosis para producir tantos anticuerpos. ¿Ok? Entonces, empiezo a comparar cuál acepto y cuál rechazo. ¿Sí? Se me fue el volumen. ¿Quedamos claros aquí? Sí, doctor. Tiene que ver Sí. con aceptación y rechazo. Aceptación y rechazo de lo que yo quiero demostrar. Sí, continuamos. Bien, pues como les decía, esas pruebas no son verdades absolutas y son susceptibles a errores. Y en concreto hay 2. El error tipo 1 es cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando esta realmente es cierta. Y el error tipo 2 es cuando no rechazamos la hipótesis nula, cuando deberíamos porque esta es falsa. En sí, bueno, les puse 2 cuadros. Uno que es a la izquierda nos dice que, bueno, tenemos por un lado decisión de contraste, es decir, aceptamos o rechazamos la hipótesis. Y en las columnas se ve la realidad, es decir, si resulta que la hipótesis nula es falsa o si es verdadera. Bueno, entonces, si, pues como les había dicho, si rechazamos la hipótesis siendo esta falsa, bueno, pues no hay error porque es correcto, rechazamos lo falso. Pero si la rechazamos siendo cierta, error tipo 1. Y pues bueno, en la parte de abajo pueden ver, alfa, que es lo que había explicado anteriormente Moisés en nivel de confiabilidad. Como les había dicho, alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y pues como ya habíamos quedado, normalmente se asume que su valor es de 0.05 a niveles de confianza 95%. Y pues puede variar. Realmente es arbitrario. Como ya habíamos dicho, dependiendo de qué tan estricto quiere que sea el investigador. Y pues si regresamos a las gráficas de distribución normal, representan los extremos de la curva, los que están por fuera del intervalo. Y pues, pues más adelante les voy a explicar que hay otro nivel de significación, que es el valor P, que se suele comprar con alfa, precisamente para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Pero bueno, vamos a terminar con los errores. En la segunda fila, ahí está la decisión de contraste de no rechazar la hipótesis nula.
es decir, quedarnos con esa. Entonces, si hacemos eso y resulta que la hipótesis nula es falsa, es decir, no rechazamos la falsedad, cometemos el error tipo 2. Y pues si la rechazamos, ya me confundí. A Bueno, en ver, ¿qué fin. pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿En qué te confundiste? Ajá. A ver. Deberíamos hacerlo. Así es. Y pues... Y cuando la hipótesis nula es falsa, deberíamos hacerlo porque es falsa, ¿sí? Pero Exacto. al final de cuentas no la rechacé. Es un error Exacto. tipo 2, ¿ok? Entonces, Es que el error tipo 1 es cuando dices que no hay una diferencia significativa, pero en realidad sí la hay, solamente que por cuestiones de que fuiste demasiado específico con con tu intervalo de confianza y todo eso, por eso es error tipo 1. Y el error tipo 2 es cuando dices que sí hay una pues diferencia significativa, pero en realidad no la hay, sino que tuviste algún sesgo y por eso es el error tipo 2. ¿Y desde dónde viene todo esto? ¿Cómo que desde dónde? Desde el planteamiento de mi diseño del estudio. Ah. ¿Ok? Sí. Desde que yo diseño la metodología con la que voy a evaluar o voy a presentar un estudio, ¿sí? Y empiezo a plantear las estadísticas epidemiológicas que voy a utilizar para demostrar o no demostrar, ¿de acuerdo? Desde ese planteamiento, ¿ok? Yo puedo tener un error y mis resultados pueden generar un error, ¿ok? Por eso se presentan este tipo de errores tipo 1, tipo 2, como dicen sus compañeros. Continuamos. Bueno, pues les iba a explicar que así como hay un valor alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, también existe un valor beta, que es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Y así como 1 menos alfa nos da nivel de confianza, 1 menos beta nos da, en este caso, la potencia de la prueba. Es decir, pues lo contrario, la probabilidad de no cometer el error tipo 2. Y pues evidentemente si queremos que nuestra prueba sea más precisa, pues nos interesa que sea alta la potencia. Entonces, puedes pasar a la siguiente. Bueno, entonces, en la anterior diapositiva les había explicado que alfa se suele comparar con el valor P para determinar si rechazamos o no la hipótesis nula. Y pues realmente fue un poco difícil encontrar una definición sencilla, sin que sea muy técnica, ni tampoco muy simplista de qué es valor P. Pero en sí, lo que nos dice es la probabilidad de que los resultados que obtuvimos en nuestra muestra sean por mera cuestión del azar o porque realmente hay una diferencia entre lo que queremos comprobar y la hipótesis. No sé si queda claro, porque realmente el valor de P es una de las cosas que más se complica de la estadística. Y pues bueno, valores grandes de P nos dicen que el resultado de la muestra concuerda con nuestra hipótesis. Por lo tanto, no estamos en condiciones de rechazarla. Hay algunas consideraciones que voy a decir después acerca de rechazar o no la hipótesis, pero bueno, un valor grande de P es evidencia a favor de la hipótesis nula. Y por el contrario, valores muy pequeños es evidencia en contra de la hipótesis nula. Y por lo general, el valor de P, el valor de P umbral es el mismo que el de alfa. De modo que si establecimos que alfa tiene un valor de 0.05, entonces si P es mayor a 0.05,
entonces la muestra es compatible con la hipótesis nula y se considera resultado no significativo, debido a que se considera entonces que el resultado puede ser producto del azar. Mientras que en el caso de que P sea menor a alfa, es decir, bueno, igual o menor a 0.05, entonces decimos que el resultado de nuestra muestra es incompatible con lo que dice nuestra hipótesis nula y por lo tanto debemos rechazarla y aceptar la hipótesis alternativa. En este caso, aquí sí decimos que es resultado significativo. ¿Por qué en este caso? Pues porque, bueno, resulta que el resultado de la muestra, bueno, P es la probabilidad de que no sea producto del azar y de que efectivamente la muestra sea una diferencia a lo que queremos, bueno, a lo que dice la hipótesis nula. Es decir, nos dice que la hipótesis es, perdón, el resultado es incompatible con la hipótesis porque realmente hay una diferencia. Por ejemplo, en los ejemplos de tratamientos, en ese caso diríamos que entre dos tratamientos distintos sí hay una diferencia. Por lo tanto, rechazaríamos que los tratamientos son iguales. Sí, no sé si queda claro. Sí, eso se aplica muchísimo cuando se prueban medicamentos para alguna enfermedad crónico-degenerativa o se prueba un antibiótico. ¿Qué tan efectivo es el telmisartán, el losartán, el vasartán o el calmisartán para la hipertensión arterial? ¿Ok? Que todos son de la misma familia comparado con enalapril, comparado con nifedipino, con amlodipino, etcétera. ¿Ok? Y van a ver ustedes que cuando se estudian grupos de población, van a presentarse los estudios con estos valores, ¿sí? En el cual el valor de P es menor o igual a tanto. ¿Okay? Y ahí es cuando le dan una significancia al estudio, si se acepta o no se acepta, ¿ok? Porque tiene una validez en base a una construcción estadística. No olviden que esto es estadístico en los diseños de estudio que me permiten a mí que cuando los vea y vea su nivel de significancia, yo les pueda dar un valor. Si los valores de significancia, y eso es interesante que ustedes lo aprendan, si en unos estudios ven que su valor de significancia es menor o igual a algo, ¿sí? ¿Qué tan válido es el estudio o no válido es el estudio? ¿Ok? Entonces, lo leo o no lo leo si tiene un valor de significancia y tiene un valor adecuado para poder ser replicado o utilizado con mis pacientes. A eso se refiere la significancia, esa es la importancia que se le da en los estudios que se hacen en este tipo de medicamentos o de intervenciones. Seguimos. Bien, bueno, pues en síntesis, importante en P, a fin de cuentas será si es mayor o menor a alfa. Y pues ya quedamos en que si es menor, es decir, P es menor a 0.05, se dice que el resultado es estadísticamente significativo y debemos rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, bueno, todavía no he explicado de dónde sale P. Bueno, en la siguiente diapositiva lo voy a explicar. Pero bueno, antes de eso, de ir a pruebas paramétricas, no paramétricas, pues en sí, ¿cuáles son los pasos de la prueba de hipótesis? En sí, pues el primer paso, tenemos que definir la hipótesis nula y alternativa. A veces es un poco complicado seguir cuál es cuál, pero pues realmente depende de lo que el investigador pues defina. El investigador tiene que definir cuál es la hipótesis nula y alternativa. Realmente eso es importante. Luego, pues definir alfa. Luego, seleccionar la prueba estadística apropiada, que pues en la siguiente diapositiva están las pruebas paramétricas, no paramétricas, que son con las que obtenemos el valor P. Bueno, una vez que ya la obtenemos, pues comparar P con alfa. Y pues ahí es cuando tenemos que tomar la decisión. Si P es menor a alfa, entonces debemos rechazar la hipótesis nula. Y en cualquier otro caso, pues se acepta la hipótesis nula. Siguiente.
Pues bueno, los métodos paramétricos y no paramétricos, realmente no voy a profundizar en cuáles son cada una. En la parte de abajo pues están los ejemplos de paramétricos y no paramétricos, pero en general, como explicó Moisés, las paramétricas son aquellas que son útiles y bueno, nos sirven para muestras, bueno, datos que se distribuyen, bueno, que tienen una distribución normal, que es básicamente pues todo lo que hemos visto. Y pues realmente eso es bueno, la gran mayoría de investigaciones en ciencias de la salud siguen esa distribución normal. Y en algunos pocos casos, pues, por el tipo de variable o lo que se está investigando, pues es difícil hacer una distribución normal. Y pues en esos casos, para eso están las no paramétricas. También a veces pueden haber dudas de si mis datos presentan distribución normal, y pues también existen pruebas de normalidad, que pues aquí no se muestran, pero bueno, igual los pueden investigar. Y bueno, nos dice si nuestros datos presentan esa distribución o no. Y pues en general, ¿cómo voy a saber cuál debo aplicar? Pues aquí en ese esquema lo define pues bastante bien. Y en general hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, el tamaño de la muestra. Y pues si sabemos la distribución de nuestros datos, si eso no es normal. En general, para las muestras muy pequeñas, se dejan las no paramétricas, ya que pues si es muy pequeña la muestra, puede que la distribución no salga correctamente, porque hay muy pocos datos. Y pues por lo general, a partir de 30 es cuando ya se considera óptimo para las pruebas paramétricas. Y en los casos en donde las muestras sean muy grandes, esto incluso nos puede permitir que, incluso si la distribución no es normal, aún así podamos usar paramétricos. En general, pues lo resumí en la parte de arriba. Si nuestro estudio tiene una distribución normal o tenemos una muestra muy grande, lo ideal sería métodos paramétricos. Si la distribución no es normal o es muy pequeña la muestra, entonces los no paramétricos. Entonces, esa sería una guía de cuál elegir. Y bueno, pues dependiendo de cuál es el problema y qué es lo que queremos buscar, pues aquí están los distintos métodos paramétricos y no paramétricos. Pues muchos ya los conocemos y son muy típicos, como el AT-de-Student o la correlación de Spearman, por ejemplo, o el test de chi cuadrada. Y pues, bueno, realmente esto ya sería todo por mi parte y todo por la parte de inferencia estadística. Ahora mismo pues voy a cederle la palabra otra vez a Moisés. Muy bien tu presentación. Es una probadita nada más de lo árido que son los temas de construcción de diseños, de estudios para evaluar muestras o intervenciones o medicamentos a través de los métodos epidemiológicos y estadísticos. Y les recuerdo, lo más importante para mí es que sepan que existen, ¿sí? Y que sepan su utilidad. ¿Ok? Vamos terminando con el tiempo. ¿Qué nos queda? Y pues ya para finalizar, tranquilos, solo son 2 diapositivas. El último concepto que nos toca a nuestro equipo sería el de riesgo. Sin embargo, no voy a profundizar mucho en riesgo porque más adelante otros equipos van a exponer sobre conceptos y cuantificación, riesgo relativo, atribuible poblacional, factores de riesgo, programas de salud pública con enfoque de riesgo, etc. Yo solo les voy a dar el panorama general. En este caso, tenemos que... En este caso, pues tenemos aquí 3 diseños de estudio básicos que se utilizan comúnmente en las investigaciones epidemiológicas. En el caso del número 1 es un ensayo clínico aleatorizado, en el caso 2 es un estudio de cohortes y en el caso 3 es un estudio de casos y controles. Básicamente, la diferencia entre el 1 y el 2 es precisamente que uno se realiza de manera aleatoria, mientras que el otro no. En este caso, en el 1 podemos ver que de una población se selecciona al azar
a una parte que va a tomar un tratamiento nuevo y a otra que va a tomar un tratamiento habitual. Y en el caso 2, no es asignación aleatoria, puesto que va a haber un grupo que van a ser expuestos y otro que van a ser no expuestos. En este caso, no sería ético poner a esta población de manera aleatoria, puesto que se trata de exponer a agentes tóxicos o posiblemente a cierta parte de la población. Por lo tanto, pues no sería nada ético. En este caso, este tipo que es no aleatorio, que es el de cohortes, se utiliza en muchas investigaciones sobre la etiología, ya que este diseño de estudio permite aprovechar las poblaciones que han tenido una exposición específica documentada y compararlas con las que no han tenido esta exposición. Y en el caso del número 3, que es un diseño de un estudio de casos y controles, pues como ya había mencionado anteriormente Eduardo, igual, pues va a haber una parte que van a ser casos que tienen la enfermedad, mientras que otro va a ser controles porque no tienen la enfermedad. Y estos estudios de casos y controles también se utilizan para abordar cuestiones sobre etiología, solo que a menudo en una fase algo más exploratoria. Y pues independientemente del diseño que se decide utilizar, todos van a confluir en un mismo objetivo. En este caso, el objetivo va a ser determinar si hay un exceso de riesgo, o en este caso, una incidencia, o tal vez un riesgo menor, que en este caso es protección o factor de protección, de una determinada enfermedad en asociación con cierta exposición específica o característica. Dicho esto, pues tenemos que la incidencia es una medida del riesgo de enfermedad, y el riesgo básicamente es la probabilidad de que produzca un evento, en este caso el desarrollo de alguna enfermedad. Y finalmente les voy a hablar sobre el concepto del riesgo absoluto, que en este caso es la incidencia de una enfermedad en una población. Puede indicar la magnitud del riesgo en un grupo de personas con una exposición determinada, pero debido a que no tiene en cuenta el riesgo de la enfermedad en los individuos no expuestos, no indica si la exposición se asocia con un mayor riesgo de la enfermedad. Y pues acá podemos ver un ejemplo. En este caso, el riesgo absoluto puede tener implicaciones significativas tanto en la medicina clínica como en la política de salud pública. Y el ejemplo que tenemos aquí es el de una mujer que contrae rubiola durante el primer trimestre del embarazo y le pregunta a su médico cuál es el riesgo de malformación de su hijo. Y pues ella va a recibir un cierto número como respuesta. En este caso, basándose en esta información, puede decidir abortar o continuar su embarazo. Ella no recibe explícitamente datos comparativos, no hay una comparativa. Sin embargo, por lo general se está haciendo una comparación implícita. La mujer no solo desea saber cuál es su riesgo, sino también cómo es en comparación con la situación si no hubiese contraído la rubiola, lo que se denomina contrafactual en términos de inferencia causal. En este caso, se denomina contrafactual o también me parece contrafáctico a todo acontecimiento o a toda situación que no ha sucedido en el universo actualmente observable por la investigación humana, pero que podría haber ocurrido. Y sería todo.